llegué atrasada, me perdí un poco del inicio, entonces no quería como meter la pata. Ok. Y Fernando, hay un Fernando por ahí. Eh, bueno, Pasamos al al segundo, parecer, entonces. al parecer no hay Emiliano. problema. Sigamos con el Sí, segundo. no, yo solo que me enteré hoy y entonces no leí nada y en realidad alcancé a escuchar un poco el podcast y entonces más bien me interesa como escuchar y si se me ocurre alguna idea la comparto, pero Bacán, no tengo idea de los textos, entonces más bien voy bacán. Pero más gracias, atrasado. gracias por estar. Premio al esfuerzo. A pesar de no Entre estar los paréntesis, textos. los podcasts están re buenos. Sí, están buenos, están buenos. Bueno, Vamos a pasar al segundo texto entonces. Eh, a Harari no lo presentamos mucho porque es como un rockstar últimamente. Pueden ver sus TED Talks y eso, pero nos gusta siempre un poco poder hablar de los autores. David Graeber es como esos autores que yo creo que si es que más gente leyera, el mundo sería un lugar muchísimo mejor. Se los recomiendo encarecidamente. En verdad, léanlo. Él es un tipo que se describe como anarquista, y yo antes de leerlo a él encontraba que el anarquismo era cualquier wea. Y ahora lo encuentro bien bacán. Encuentro que tiene mucho que decir. Al menos a mí me ha servido harto como para abrir mi aspecto, mi mente. Así que se lo recomiendo mucho en varias de sus formas. Tiene muchos textos interesantes. Bueno, este texto él lo escribe junto a un arqueólogo, David Wengrow, y tiene ya un título que es muy pretencioso, pero a la vez entretenido, que es cómo cambiar el curso de la historia humana, al menos la parte que ya ha sucedido. Y han salido hartos comentarios, entonces no quiero como repetir necesariamente, pero sí poner un par de claves de ideas que a mí me llamaron mucho la atención y que me apuntaron a poder compartirlas con ustedes. Lo primero, evidentemente, es como lo que ya hemos ido sacando un poquito, que es esta idea de la... ahí está en castellano, exacto. Ahí lo compartió la Gaby en el chat, si es que alguien lo quisiera tener el texto. Lo primero es esta idea como de la agricultura como un momento de una especie de caída, creo yo. Es como incluso medio bíblico la imagen, yo siento, porque hablan finalmente de que mediante este acto, o esta sería como la imagen que ellos intentan ir a luchar, mediante la revolución agrícola, el ser humano como que cayó en una especie como de maldición, abrió como la caja de Pandora, que es como, digamos, a partir de ese momento el ser humano es como capaz de lo mejor y de lo peor. Las personas pasarían a tener como la capacidad de crecer exponencialmente en población, pero a la vez, y obviamente de diversificar y de complejizar las sociedades. Antes de eso no existirían las sociedades complejas. Esa sería la interpretación básica que ellos quieren erradicar. Y con posterioridad se puede hacer sociedades más complejas con todo lo que eso conlleva en términos positivos, pero también en términos negativos. Entonces, eso es una idea que a mí me parece como súper interesante, porque creo que por lo que los autores creo que logran de alguna manera demostrar en el texto, es una afirmación que carece de sustento, digamos, histórico, carece de evidencia para demostrarla, y tiene un potencial político abrumador, yo creo. Es muy, como que hace cargar a la agricultura y a la producción de alimentos como con un pecado original que yo creo que es brutal. Y eso siento que, sin lugar a dudas, ha tenido un impacto muy grande, digamos, en el desarrollo a partir de los modelos de educación más contemporáneos. Yo creo que esta no era una idea que existiera en la mente de las personas antes del siglo XX, como de que la agricultura había, no sé, traído como una especie de generación de la desigualdad. Entonces eso me pareció súper, súper interesante. Otra idea que también me gustó harto es cuando, que es tal vez un poquito menos sobre el tema, pero también me gustó destacarla, que es que ellos critican mucho el uso de la palabra desigualdad como una connotación negativa,
y me llamó mucho la atención, porque sin lugar a dudas es como una de las cosas que está más de moda, y está súper de moda hoy día en Chile, por buenas razones, hablar de esto y luchar contra ello. Pero me parece súper interesante como observar que, efectivamente, como dicen ellos, desigualdad es un concepto, un significante muy amplio, muy difícil de definir y muy fácil de ser apropiado por nuestros adversarios o las personas que tienen, digamos, posiciones contrarias a las que uno quisiera defender. Entonces, es como difícil luchar contra ese concepto y efectivamente saber cuándo construyes una sociedad no desigual o igualitaria. Obviamente puede ser un principio, pero no debería tal vez ser como un objetivo político. Y como tercera idea, como más general, para poder tirar así algunas cosas a ver qué les nace, yo diría que la parte que más o la frase que más me gustó del texto, está en la página 9, cuando los autores reconocen que en lo que ellos llaman los círculos revolucionarios, recuerdo la adscripción ideológica de al menos de David Graeber, no conozco de Wengrow, pero me imagino que debe ser compañero de lucha. Ellos hablan de que hay un reconocimiento creciente en los círculos revolucionarios de que la libertad, la tradición y la imaginación siempre han estado y siempre estarán, digamos, mezcladas en formas que no entendemos completamente. Y es tiempo de que el resto de nosotros se ponga al día y empiece a considerar cómo podría ser una versión, digamos, no canónica de la historia. Y eso es algo que a mí me parece súper movilizador y una de las razones por las cuales a mí me interesan mucho los temas de sistemas agroalimentarios, porque creo que conjugan el elemento más como ligado a la tradición del ambientalismo, del ecologismo, e incluso uno diría de la idea más de conservación, propiamente tal, del ser conservador, con ideas más revolucionarias, que yo creo que es algo que desde los estudios agroalimentarios se le puede como dar mucha fuerza o mucho discurso a las ideas de transformación de la sociedad, porque en general las personas no quieren transformar la sociedad, pero tampoco la quieren transformar en su conjunto, hay muchas cosas que valoran, y yo creo que la alimentación, la nutrición, digamos, lo que significa socialmente la producción y el consumo de alimentos, es algo demasiado movilizador como para dejarlo al arbitrio del mercado. Y no sé, esa triada de libertad, tradición y imaginación metida en la idea que tenemos sobre la agricultura, a mí me llamó mucho. Hablé de hartas cosas, perdón. No sé si es que alguien tiene algún comentario o están absolutamente en desacuerdo conmigo. Ojalá. O qué le produjo el texto. La José está posando una leve sonrisa. Sí, y la José, por Montserrat favor. también. ¿Quién estaba sonriendo más? Ah. Dale, Montserrat. Sí, Montserrat, tú no hay al lado, así que por favor, o no has hablado tanto. Ya, bueno, mi nombre es Montserrat. Yo estoy terminando un máster en déjame pensarlo, Administración, Emprendimiento y Política, Análisis de Política de Salud en la Universidad Libre de Ámsterdam. Y estoy trabajando en mi último estudio, que es acerca de la seguridad alimentaria y nutricional en los pueblos originarios en Chile. Entonces, por eso que me interesó mucho esta temática y en general las temáticas que ustedes tratan. Y en cuanto a este texto, yo no sé mucho de antropología, porque soy del área de la salud, y la verdad es que no tengo mucho estudio en cuanto como a lo social. Creo que no nos enseñan mucho, pero siempre me ha gustado un montón, porque creo que estas dos ramas están muy ligadas. Y la verdad es que me quedan algunas dudas más que realmente decir algo acerca del texto en sí. Y es porque teniendo tanta variedad en cuanto al alimento en distintas regiones en el mundo,
ricos en minerales y vitaminas y apropiados para el ecosistema. ¿Por qué comemos lo mismo? Es como que hubiese esta mano invisible que quiere que consumamos lo mismo y que en general haya esta homogeneización en cuanto a también, no solamente la forma de alimentarnos, sino que también la forma de pensar y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces más bien es como que me cae esta duda. Por eso que me reía. Montserrat, perdón, ¿te refieres a que comemos lo mismo, así como de que gran parte de la dieta mundial está reducida a unos pocos granos? ¿Te refieres a eso? Claro que, por ejemplo, viendo la situación, por ejemplo, de Chile o el contexto chileno, ¿por qué, por ejemplo, tenemos tanto como el arroz en vez de la quinoa? Claro. O no sé, como el arroz en vez del mote, ¿me entiendes? Sí. Entonces, como que lo que significa espérate, Pepo, creo que tú lo dijiste, que es como lo que significa la producción y consumo de alimentos, es algo netamente social, ¿no? Ujú. Entonces, como que realmente me cabe la duda, ¿por qué? Yo creo que, o sea, muy bacán que alguien que siente que no es de este lugar, digamos, de lo social, se sienta llamada a participar y ojalá podáis seguir participando en las sesiones que vienen. Yo creo que si es que pudiéramos anotar en una así como preguntas y respuestas de lo que intentaríamos responder a las personas que participen de este grupo, esa es una de las preguntas que queremos responder durante digamos, el año que vamos a estar conversando. Si queréis yo puedo, o sea, cualquiera de nosotros creo que podría tal vez intentar responder, pero yo he hablado mucho, así que ojalá alguien más opinara sobre eso, intentara responder a lo que Montserrat dice, y claro, ojalá tal vez unirlo con el texto, pero no es necesario, la idea del texto también es motivador. Así que si alguien se siente con ganas de contestar, ¿por qué ¿Puedo no? decir algo yo? Claro que sí. Ya. O sea, más que tanto a la primera parte de tu pregunta, Montserrat, como a la segunda parte de por qué pareciera que este monocultivo alimentario tiene una correlación también en un monocultivo de nuestra imaginación política, ¿verdad? Y como de lo decente de lo posible, que creo que es un paralelo muy interesante que no es casual y que precisamente esa pregunta que tú te hacías fue lo que inspiró a los autores a escribir ese texto. Y de hecho se fue como un texto seminal que ahora ellos todos están escribiendo un libro que se pregunta precisamente eso, que si uno mira los registros antropológicos y arqueológicos para atrás, se da cuenta de que en verdad los seres humanos somos súper plásticos y que hemos activamente experimentado con distintas formas de organización política y que de alguna forma en los últimos 1000 años, o sea, en un periodo relativamente corto de la historia de la humanidad, nos hemos ido convenciendo de esta narrativa lineal y como esta idea de que estamos atascados en una sola forma de vivir políticamente y que todos los demás mundos son imposibles, o son formas prehistóricas o son formas primitivas. Entonces, ese es un poco el punto que ellos quieren hacer, pues, de cómo nos podemos volver a cuestionar y abrir nuestras mentes de cómo es posible vivir y que no tenemos como una predisposición genética o biológica o de toda esta idea de como la supervivencia del más fuerte, etcétera, para pensar cómo podemos decidir vivir, sobre todo en la dimensión política de la desigualdad. Entonces está súper en línea lo que tú decís con el espíritu del texto, así que bacán, qué buena que te haya salido esa pregunta. Para contarles, la Gaby hace su tesis con uno de los autores del texto. Entonces, por eso igual, tiene el insight. Me tiraste el agua, Pepo. Puta, pero para que lo sepan igual, porque no está echando, no está mintiendo, digamos. Ya, bueno, ya. ¿Alguien más quiere animarse A intentar comentar? responder. A mí, si me permiten, como un poco linkeándolo con el texto y también con el de Harari, lo que conversábamos anteriormente, es decir, como un poco preguntarse si es que, por una parte, tenemos como este modelo o esta historia que nos han enseñado mucho
de los beneficios que trajo la agricultura, pero también por otra parte hoy día nos estamos dando cuenta de cuáles son las desventajas que también nos trajo. Pero plantear la agricultura como quizás esta caja de Pandora que decía el Pepo, o el origen de, como de todos los males y de la desigualdad a nivel global, me pregunto si será o no lo correcto, y un poco quizás como es el ánimo también de los autores de este texto, de un poco mirar hacia el costado, incluso mirar hacia atrás, y ver que otras formas de producir, otras formas de generar alimentos, de desarrollar agricultura también son posibles, y fueron posibles. Y no necesariamente la agricultura per se es el origen de los males, o la que sentó las bases de nuestra sociedad. Como bien decía la Gaby, se ha demostrado que finalmente a lo largo de la historia las sociedades humanas han sido bien plásticas, y probablemente los mismos problemas, como decían los autores, linkeados a la desigualdad, también existían desde mucho antes, desde sociedades cazadoras-recolectoras, y no necesariamente desde que empezamos a desarrollar la agricultura. Entonces, ¿por qué estamos quizás como seteados de pensar de que la agricultura, a pesar de los males que puede haber traído, los beneficios que puede haber traído, es la originaria de estos males, y no pensar que otro modelo de agricultura fue posible y es posible? Pensar entonces, ¿será la agricultura la que un poco está moviendo los hilos de nuestra historia? ¿O será otra fuerza? ¿Será algún grupo político, económico, social, que quizá está mandatando cuál es el desarrollo de nuestras vidas, más allá de la agricultura? O sea, la misma pregunta que hacía la Montserrat, yo también me la hago, como, ¿por qué entonces, si tenemos una diversidad tan amplia de alimentos, caemos en comer lo mismo? O sea, ¿por qué nuestra alimentación se basa principalmente en 3 especies? Y tenemos una infinidad de otras especies más, sin caer como en la explotación de la biodiversidad, claramente. Pero ¿por qué nuestra agricultura, por así decirlo, teniendo años de evolución, ha sido tan pobre? No es por la agricultura en sí misma, sino que claramente otras fuerzas la han determinado que así sea. Y se ha determinado que hay un modelo de agricultura imperante y hay otros modelos alternativos que le están dando respuesta a esos problemas que ha traído la agricultura, que cada vez surge con más fuerza, pero que siempre han estado. Entonces, como que al leer este texto me cuestionaba mucho eso, de la invitación de pensar de que otro modelo de sociedad y que otro modelo de alimentación es posible, más allá de los aspectos negativos que podamos asociar a la agricultura. Es posible otro modelo. Y esa no sé si es la invitación, o no sé si también es como el sentimiento que les dejó a algunos. Paso, tiro la pelota. Si alguien más quiere seguir contestando por qué comemos tan pocas variedades de alimentos, está en todo derecho a hacerlo. ¿Nadie por ahí? José, tú pagaste. Yo no sé, pero me tinca que tiene más que ver con el lado como de la producción, como de la oferta que de la demanda, como de las decisiones de producción, más que el que queramos o no consumir variado, y pienso, pero quizás no tiene nada que ver, como que hay ciertas decisiones que han tenido que ver como con la productividad y la eficiencia, como con una mirada cortoplacista, como de los beneficios de quien está produciendo, en el sentido cortoplacista, en el sentido de que del deterioro que puede implicar para un suelo un monocultivo, pero que en ese momento estáis produciendo mucho y vaya a poder vender mucho, y me imagino también que está muy encadenado como con el sistema productivo en general, como de, no solo como de lo que sacáis de la tierra, sino que cómo se elaboran después esos productos, y cómo la industria que los elabora también demanda quizás como ciertos productos que vienen del trigo, pero no sé, a mí me da la idea de que tiene que ver con una cuestión como de eficiencia, o una mirada de la eficiencia, pero quizás estoy totalmente equivocada. Y también aprovecho de decir que
a mí me llamó mucho la atención este texto y que como da vuelta de cabeza así, ¿qué? ¿Por qué nadie nos dijo nada de esto? Y también, obviamente, claro, con la duda, como será tan así o no, pero al menos sí presentan como estas evidencias o algunas evidencias como que dan para pensar como de esto que yo no me había imaginado antes, que es que por estaciones las sociedades iban cambiando en su organización política, en lo que consumían, y ya una cuestión muy loca, hasta como en los nombres que a veces podían tener las personas en un grupo social cuando cambiaban de una estación a otra, y ahí esta cuestión como que me volvió loca. Eh, pero creo que ayuda harto como a... como a la pregunta que dicen ellos que hay que hacerse, que es ¿cuándo nos volvimos tan estáticos, tan rígidos? Porque, claro, creo que la comparación justamente lleva a eso, como a ver, incluso como que yo pensaba, chuta, que eran flexibles, como, ¿cómo lo lograron? ¿Cachai? O sea, como que yo también me pregunto si para mí, porque cuando yo pienso en una idea política, una idea de sociedad, en realidad pienso más como una tendencia, una estabilización de un modelo, quizás súper dañino ese pensamiento, pero una estabilización de un estado mejor de las cosas, más equitativo, etc. Y quizás justamente ahí está como el daño en el fondo, como en esta idea de lo estable, de que el equilibrio es estabilidad. Así que encontré súper buena invitación a cuestionarse eso y también como quizás desmitificar todas estas cosas que se le han cargado como a la agricultura y que el otro autor, Harari, de repente lo pone y se ríe, no sé si se ríe de eso, pero lo pone así como el trigo dominó a las personas y después como que un poco como que dice, bueno, pero esto tampoco es tan, como que sería raro creerse esta historia sin tratar de meter que habían otras razones humanas de fuerza, que en ese lado era como, que en ese sentido era el tema más religioso quizás, o temas culturales, espirituales, que también estaban mandando toda esta dirección que se le daba a las cosas. Eso. Gracias, José. Gracias, José. Sí. Yo solo contestar con algunas ideas que mientras tú mencionabas, si yo pudiera responder esa pregunta, obviamente podemos, de nuevo digo, es como de las preguntas bases de este, yo creo, o una de las preguntas más, tal vez más amplias o difíciles de contestar que podríamos, que han salido hoy día. Pero yo diría que igual es importante como ver que hay razones, hay buenas razones por las que hacemos eso, y hay malas razones por las que hacemos eso, y yo creo que son más las malas, pero también hay que como entender la complejidad de los problemas, como verlos de frente, y entender también cómo se han desarrollado los sistemas. O sea, lo primero de por qué es porque alimentan a mucha gente, porque así sostenemos vidas, y eso es un hecho. Y cuando uno dice estas cosas, yo creo que es importante también ver que hay como sistemas sociales que funcionan con esto. O sea, hay mucha gente que se dedica a cultivar trigo en el mundo, entonces como decir que el trigo es una mierda, como a veces se dice en algunos lugares, como fácilmente en las discusiones sobre alimentos. Creo que es súper interesante ver cómo se moralizan a veces estas discusiones. También tiene un impacto, yo creo, como social fuerte. Lo segundo es que también y aquí los agrónomos pueden dar mucha más cátedra que yo, pero hemos invertido harto tiempo en tener buen trigo, ¿no? Como, digamos, las variedades que tenemos hoy día, digamos, también han sido trabajadas, de nuevo, de buenas y de malas maneras. Pero evidentemente yo creo que hay más razones malas o respuestas malas a esa pregunta. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en la próxima sesión, con el desarrollo del sistema agroalimentario global contemporáneo. Vamos a leer un texto o sea, un concepto que vamos a estudiar que se llama los regímenes alimentarios, que es una tipología súper interesante como para expresar de qué manera los sistemas alimentarios globales empiezan a homogeneizarse durante el siglo XIX, posterior a la Revolución Industrial, y cómo los procesos de acumulación de, digamos, los núcleos de los países desarrollados empiezan a ejercer una fuerza muy importante en las cadenas de producción y a determinar también las cadenas de consumo de gran parte del mundo. Entonces eso igual... Perdón, Pepo, ¿Sí? ¿podí repetir eso último? ¿Quiénes empiezan a ejercer ese o qué? Los países, digamos,
esto también se basa un poco en la idea núcleo-periferia, como centro-periferia, que es como los países desarrollados, básicamente. Pero digamos, el capital en los países desarrollados. Oye, y perdón por interrumpir, pero ¿alguien puede decir algo respecto a lo que dije de eficiencia? Porque me gustaría que me dijeran si estoy como totalmente Bruna. diciendo falacias. La Bruna. Es que, no, yo quería decir que han habido muchas decisiones alimentarias, de las cuales en el fondo nosotros como consumidores, aunque no me gusta hablar de consumidores, porque creo que somos más que eso, pero no hemos tenido como decisión, o simplemente porque no lo sabemos. O sea, por ejemplo, lo que tú mencionabas, José, como de eficiencia, nosotros en Chile tenemos el tomate larga vida, porque un profesor decidió que tenía mejor post cosecha y era más fácil manejar grandes volúmenes. Y en el fondo el tomate larga vida es un profesor de mi escuela, por eso yo sé. O sea, tiene muy buena post cosecha, es muy uniforme, resiste muy bien el traslado, entonces ese tomate es el que está por todos lados y perdimos variedades como más tradicionales, o sea, no las perdimos, ahora las estamos rescatando, que son mucho más sabrosas, más olorosas, más nutricionalmente atractivas, pero simplemente no se acumulan bien en cajas una sobre otra, entonces decidimos dejar como de comercializarlas. Y como eso hay miles de ejemplos más en el fondo. O sea, hay mucho de lo que nosotros nos alimentamos hoy en día que simplemente no desde una lógica de esto nos va a alimentar mejor, sino que, por ejemplo, lógicas de mercado. Y como eso hay miles de otros ejemplos. O sea, el maíz, el trigo puede ser un poco lo mismo. Las variedades que se han seleccionado es porque es más fácil de manejar o de producir, y no necesariamente fueron decisiones porque son más nutritivas, en ningún caso. Eso. Muchas gracias, Funa. Sí, tremendo dato el del tomate, en verdad. La idea de esto, como ven, también tiene que ver harto como con... Nosotros hemos pensado mucho el grupo como construir comunidad. Como que a veces sentimos que tal vez no hay espacios tan abiertos como para construir este tipo de comunidades de conocimiento y de prácticas, que es lo que nos interesaría. A veces tal vez como que los temas más políticos quedan como muy de lado del activismo, muy fuera del activismo, muy fuera de este tipo de tópicos tan específicos. Y eso es lo que nos interesa aquí, digamos, propiciar en este espacio. Yo quería sumar una idea que tal vez como volviendo al texto, que me gustó harto y de nuevo desde lo que yo puedo aportar, que es mi formación más histórica y política, que es como como reforzar esta idea de que no quiero como convertirme en un baradit, pero como de que nos han mentido, que es bien interesante como el uso de Rousseau del texto. No sé si ustedes están familiarizados con el contrato social y, digamos, la tesis básica del contrato social, o uno de los puntos bases del análisis, es como esta idea de que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Y Rousseau plantea este estado, digamos, de naturaleza para hacer un análisis teórico en el momento como de la Ilustración, de cómo deberían ser gobernados los países y cómo funciona la soberanía, básicamente. Pero súper interesante cómo esa idea tan básica, repetida hasta el hartazgo en quinto básico, sexto básico en los cursos de historia de Chile, o sea, en los colegios, digamos, tiene una fuerza como performática por sí sola, o sea, al final logra como instituirse como una idea que construye sentidos comunes muy fuertes, como esta idea de nuevo de la agricultura. Entonces, como no es necesario creer en reptilianos para como observar que efectivamente muchos autores son directamente tergiversados y no analizados en lo que ellos realmente quisieron decir en el contexto en el que estaban escribiendo, y cómo son también utilizados incluso en contra de lo que ellos mismos estaban planteando finalmente. Y eso me pareció súper atractivo del texto, como desenmascarar a quienes usan a Rousseau como la justificación de que en verdad el ser humano hay un antes y un después en la invención o descubrimiento de la agricultura. ¿La agricultura se inventa o se descubre? Eso pensaba yo mientras leía. No sé qué opinarán ustedes. O sea, a mí también como que me dio varias
vuelta en la cabeza la idea de Rousseau mientras leía el texto, y de plantearse justamente de que quizá esa mirada que hemos tenido históricamente, o al menos el relato que se nos ha planteado, de tratar de llevar todo al campo de la desigualdad y de buscar desde ese enfoque la raíz de la problemática y situarlo en la agricultura, justamente como tener una mirada súper pesimista a todo. Y un poco también hacía mención en el texto de los autores de que esa falsa dicotomía de que inevitablemente, si es que queremos tornar hacia sociedades más igualitarias, tendríamos que volver hacia como ser cavernícolas y ser cazadores-recolectores. Y que no hay otro modelo, por ejemplo, de sociedad o de agricultura que pueda ser más igualitario o más sostenible. Y es una idea que se ha arraigado súper fuerte. O sea, también como yo de formación agrónomo, siempre como he visto y he estado como en constante contacto con los diferentes impactos que ha tenido la agricultura a nivel global, tanto ambiental como social y económicamente, pero no hay mucho cuestionamiento detrás de eso. O sea, como que como que es algo per se, de que la agricultura sí o sí desarrolla un impacto ambiental. Bueno, y esa es básicamente una idea, eh, eh, no sé si inalienable de la agricultura o no, pero intervenimos en los ecosistemas, pero los impactos sociales y económicos también, o sea, como que está dado, viene como en un paquete. Y los modelos agrícolas alternativos, como modelos más orgánicos, agroecológicos, parece que no tienen mucha cabida, o siempre son como relegados a cuestiones tan básicas como que si estuviéramos haciendo agricultura de la prehistoria o agricultura de las cavernas. No sé qué opinión tiene la Bruna respecto a eso, porque con la Bruna también somos de la misma formación, pero me da mucho ese cuestionamiento, justamente trayendo como lo que decía el Pepo, de las ideas de Rousseau, de tratar de llevarlo simplemente al campo de la desigualdad y tratar de situar los orígenes ahí, justamente en la agricultura, y no entender a la especie humana como una manera mucho más integral y mucho más compleja, mucho más, como decía la Gaby, mucho más flexible, mucho más permeable de lo que se nos ha planteado. ¿Creen ustedes que somos más flexibles? ¿Hay posibilidad de cambio? ¿No? Sí, o sea, es que, por Es- ejemplo, yo... Ah, sorry. No, Dale, dale, José. Francisca, por favor. Solo quería decir, es que a mí me pasó algo parecido a la José. Chuta. Dale, Fran, después la José. Ya, es que a mí me pasó lo mismo que a la José leyendo este texto, encontré así que me explotó la cabeza, como que uno siempre que tiene estas discusiones en círculos sociales o familiares, y siempre te llevan a ese mismo punto donde ya, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Volver a ser cavernícola? Y uno siempre se queda como con la yayita de que de verdad no tenía una respuesta, y mientras leía este texto y veía que la historia que nos han contado siempre ha estado como errónea, o quizás tiene otras posibilidades de haber sido, como que se me llenaron de ideas así como de posibilidades. Yo justo este verano estuve voluntariando en el sur, en puras huertas y chacras, entonces como en modelos regenerativos y huertas locales, entonces como que también me explotó la cabeza en ese momento, y siento que parte de la respuesta a la Monse también, más que quizás la productividad o la eficiencia de las mismas cosechas, creo que era algo también como de lo fácil que era crecerlas, y después como entrando a lo que decía Harari como con la trampa del lujo, como que nos acostumbramos a eso, y por lo tanto como que entramos en un ciclo sin fin donde seguíamos consumiendo lo que estaba, seguíamos pidiendo lo que se iba a salir, entonces al final como que nunca pudimos romper esa rueda, cuando en realidad sí se puede, pero al no hacerlo seguimos generando la destrucción del ecosistema y seguimos pidiendo cosechas que quizás no corresponden a las características del suelo, del clima o de la región, y seguimos generando y proporcionando y promoviendo un modelo como, no sé, alimentario, que al final era súper poco sustentable, súper poco sostenible, que nos llevó ahora.
Entonces siento que quizás la agricultura no fue como la puerta como de todos los males, pero siento que de una manera las elecciones que fuimos haciendo a medida que fuimos entrando en esto, sí nos llevaron a un punto de inicio como de la desigualdad. No sé si me explico. Ujú. Como que quizás fue como un catalizador, por así decirlo, ¿no? Claro, siento que no es como, no es que la agricultura sea mala, de hecho, no, cuando leía el primer texto quedé así como que me dolía el corazoncito que me estuvieran diciendo eso. Pero Maldito sí Harari. siento que las elecciones como sociedad que fuimos tomando, como ahora, por lo menos los últimos 1000 años, como decía la Gaby, sí fueron haciendo que ahora sintamos que como de primera la agricultura es como la puerta de todos los males, pero no lo es, ¿cachai? Pero porque seguimos pensando en una historia que está contada de manera casi que estratégicamente hecha para que nosotros volquemos todos estos males en este inicio, no sé. Sí, yo creo que o sea, de nuevo es interesante como volviendo al texto y sintiendo que es un texto como bien analítico de las posiciones de otros, como en la parte que habla diciendo como estos compadres, no recuerdo el apellido, tengo aquí anotado, Flannery y Marcus, ellos sacan conclusiones a partir de hechos ex post, o sea, como que no siguen un hilo, digamos, causal. Yo creo que lo mismo hay que hacer con el texto y ver que el texto no está diciendo que la agricultura no sea importante en el desarrollo del ser humano. No está diciendo que la agricultura incluso no haya jugado un papel importante en la conformación o construcción de sociedades desiguales. Lo que dice es que no tiene en ningún caso, ni por si acaso, la capacidad como explicativa por sí misma de ese proceso y que no hay un nexo causal absoluto. Y yo creo que eso es como importante como no pensar tanto en absolutos, que es como o sea, tenemos una tendencia a pensar muy binariamente. Y en general eso es como una de las cosas en que digamos, en cualquier estudio ligado a temas de ecología hay que como erradicar de la mente. Y a veces las ciencias sociales pecamos también de eso. Una de las cosas que yo he aprendido como con mi estudio más de sustentabilidad. Yo diría incluso que como que el texto también dice que la agricultura influye de alguna forma, pero no hay que verla como un blanco y negro, porque, de nuevo, el potencial desmovilizador, súper interesante lo que decís de volver a las cavernas, como no había pensado tanto en esa idea, pero es verdad que ahora voy a tener una respuesta un poco más certera cuando alguien me diga eso. Sí. Ahora, igual hay que tener cuidado porque, como dijo Camilo, perdón, me interrumpí. Sí. No, por favor, dale. No, dale. Ah, ya. Que esa es una bandera de lucha que muchas veces han tomado, por ejemplo, no sé, las grandes empresas de transgénicos, ¿sí? Que dicen como, ay, los que defienden la agricultura orgánica o agroecología, es como, ¿por qué vamos a desechar todos los avances de la humanidad y vamos a volver a prácticas que son súper arcaicas? Y es como, no se trata de eso, es simplemente poner en valor y rescatar prácticas ancestrales que están arraigadas en los territorios y que en el fondo han coevolucionado por miles de millones de años en esos territorios. Y de hecho se requiere mucho mayor conocimiento para poder ejercerla. En el fondo no es como desechar y decir vámonos toda la prehistoria y vamos a ser cazadores y recolectores, sino que todo lo contrario. Es como en el fondo todo ese como bagaje, por así decirlo, lo ponemos en valor con todos los avances que tenemos. O sea, no, como que lo ponen como si fuera algo antagónico, cuando en realidad no lo es. Estaría bueno tal vez leer al Sí, enemigo. súper cierto. No se me había ocurrido. Como pensarlo para los textos de después cuando estudiemos eso. ¿Quién ¿Algún sería el libro? enemigo en este caso? ¿Algún texto así oficial de Monsanto, me imagino? No sé. Sí, O darse una vuelta por la web de Monsanto de todo su capítulo de sustentabilidad. sí, no está ya que podríamos de repente mirarlo, al menos como etnografía. Sí. Sí, no sé si alguien más tiene alguna idea. Yo tengo algunos apuntes todavía sobre el texto, pero no quiero monopolizar. Yo voy a hablar un poco, ya que no he hablado nada. Bacán. Hola, mi nombre es María.
y no he hablado nada porque en verdad reconozco que no tuve tiempo para leerme los textos, pero estoy encantada de escucharlos y también súper feliz de participar de esta tertulia, así que gracias por organizarla. Me parece increíble y ha sido súper bacán escucharlos. Y he estado tomando notas de algunas cosas que he escuchado y me han llamado la atención, y voy a partir como, ya, filo a lo mismo. Un poco lo último que decía la Bruna, que yo creo que sí, como que tenemos una idea de innovación que está, como en Chile mucho pasa eso también, como en el sistema alimentario se habla de sistemas de innovación, pero que son sistemas que siempre se fijan como en un aspecto tecnológico, o high-tech y agricultura de precisión, y como que todavía nos falta, y en general los fondos van destinados a eso, y es como, si no creaste algo high-tech, no es innovación. Cuando en realidad la innovación no necesariamente es eso, sino que puede ser justamente rescatar algo del pasado, ¿ya? Y como que el ejemplo que mejor se me viene a la cabeza no tiene tanto que ver con agricultura, pero es como la bicicleta, ¿ya? Que la bicicleta quizá es una tecnología súper antigua, pero es una respuesta sustentable, o sea, esa es la innovación, ya que siendo una tecnología antigua es la respuesta para tener, o una de las respuestas para tener un sistema de transporte decente, desarrollado y más sustentable. Entonces, como que eso yo creo que hay que un poco reivindicar, hacer ese trabajo en Chile y que también va por la agroecología, la agricultura orgánica, de hacer entender, oye, la innovación al final se trata como de aprender a hacer de nuevo, y aprender a hacer de nuevo en un sistema social que nos va a ayudar a funcionar más sustentablemente, económica, socialmente, etcétera, pero no necesariamente es algo más tecnológico. Ya, no sé si se entendió la idea. Lo otro que quería decir era que eso que decía Camilo, como que yo estoy sumamente de acuerdo, lo que les decía, yo no me leí los textos, pero cuando escuchaba un poco lo de Harari, sí me parece un poco arbitrario decir que la agricultura per se nos llevó a todas las desigualdades. Yo creo que obviamente debe haber estado asociada a muchas cosas malas, pero también nos hizo avanzar infinitamente en términos de nutrición, etcétera, de poder ser sociedades complejas y todo. Yo creo que sí, lo importante y que por lo que capto es como un poco lo que dice este segundo autor, que al final la pregunta no es la agricultura per se, es las personas que construyen los sistemas agrícolas. Y eso yo creo que es donde tenemos que poner el foco y es ahí donde está la respuesta como de la insustentabilidad del sistema actual. Y un poco lo que decía Josefina, creo, que ella decía, no lo tengo claro, pero yo les puedo decir, un poco arrogante, que yo sí lo tengo claro, ¿ya? Y que es que tenemos actualmente un sistema que está dominado, es cosa de ver en manos de quién está, y es de transnacionales, agrícolas, que son las que dominan nuestro sistema alimentario y ellas nos imponen lo que tenemos que comer, y también lo que decía la Josefina, creo que es en la parte de la producción, y tampoco en la parte de la producción, porque esta gente, o estas transnacionales, le dicen a los agricultores qué tienen que producir, qué semilla tienen que plantar, cómo la tienen que producir. Entonces tenemos como todo concentrado en estos actores con muchísimo poder económico, de decisión, y en el fondo todos los otros, desde productores a consumidores, estamos un poco a la merced de ellos. Y eso pasa tanto como a nivel agrícola, frutal, de hortaliza, de ganadería, y también de las otras cosas que comemos, que es todo este mundo de la comida chatarra. Y para finalizar eso, que yo estudié agronomía con la Bruna, y en verdad en agronomía nunca me hablaron, fue todo productividad, nunca nadie me habló de tradición, de cultura, de alimentación en la mesa, etcétera, de campesinado, de reforma agraria, nada. Y eso era lo que quería reflexionar. Gracias. Muchas gracias. Quería más largo. Gracias. No, está bien, no hay problema. Mientras hablaba y me acordé, yo por mi pega tengo que leer los diarios casi todos los días, y el año pasado lo pasé súper bien, en verdad lo pasé pésimo, viendo como todos los chiches que la industria de la cereza iba construyendo, así como, en verdad, yo leía la segunda todos los días y era brutal, como una semana los hueones contrataban helicóptero porque estaba lloviendo mucho. La siguiente semana le estaban poniendo bloqueador
a la cereza, porque el calor era mucho. Después el problema con los chinos, y yo decía como, en verdad estos jóvenes, y después las cifras de utilidades, y yo como, oh, es como que se me vino muy a la mente el caso de la cereza en Chile, que evidentemente me imagino que todos cachamos más o menos en qué situación está, pero lo encontré así como muy, se me vino muy esa imagen, así como de los helicópteros secando los campos de cereza. Y visto como algo súper bueno. En mitad de Chile Bloqueadora la organizando... cereza. Sí, bloqueador. Sí. Está buena. Sí. O sea, estábamos Sí. organizando la COP, queríamos cerrar como las termoeléctricas, y en la misma página en la que salía como se adelanta el cierre termoeléctrico, no sé, salía como felicitándose a un agricultor porque había contratado unos helicópteros para secar sus campos de cereza. Y La después los producción de mandaban en cereza avión a China. moviliza mucha plata, sobre todo para China, porque por el Año Nuevo chino, en China tienen una tradición con la cereza, es considerada casi como un producto de lujo, y mucha de la cereza que se produce acá en Chile es exportada a China, justamente para este evento. Entonces, los agricultores hacen lo que sea por sacar la producción, porque es mucha plata la que se mueve. De hecho, sorry por meterme tanto en el tema, pero las únicas noticias que había en el verano del coronavirus en Chile era como de esto, de que no se estaba pudiendo vender la cereza. Perdón por el paréntesis. Está bueno. Oye, yo también me quedo mucho con los comentarios de la María, creo que son súper acertados. Y también mucho me da vuelta, volviendo al texto, y quizá ahí el Pepo tiene algo más que decir, de que los autores linkeaban mucho la idea de cómo la acumulación de riqueza finalmente se traduce en poder. Y que finalmente, tal vez como decía la María, estamos como un poco bajo los hilos de grandes empresas transnacionales, que son las que han acumulado esa riqueza y la han traducido en poder, que tanto ha sido así que han incidido en nuestro estilo, no solamente de dieta, sino que también los estilos de vida. Y un poco plantearse también de si es que nosotros como no solamente como consumidores, sino que también como sociedad, somos capaces de revertir eso, porque finalmente con nuestras decisiones, de alguna u otra forma, damos pie o avalamos este sistema. Y cuando uno se plantean como la idea de, por ejemplo, cuestiones tan sencillas como de no desperdiciar alimentos, quizás como ir a la feria y en vez de seleccionar la pera más bonita o la manzana más bonita, quizás seleccionar el producto que sea de descarte. Quizás tener una dieta más sostenible, desde comer menos carne, comer más legumbres, no comer tanto alimentos procesados, como también como que surge esa pregunta, si es que nosotros, más allá de la acumulación de riqueza que pueden tener ciertos grupos, nosotros le damos justamente ese poder para que el sistema siga manteniéndose así. Es una de las cuestiones que yo también me preguntaba al momento de leer el texto. Y no sé si alguien más tiene como alguna visión parecida. Igual, ahí a mí me pasaba con el segundo texto que en el fondo toda la alusión que hacía como que el poder igual en la historia de la humanidad ha estado como anclado a una élite de alguna u otra forma, sean los dueños de los granos, sean los dueños del capital, da lo mismo. Como que me pasa que me baja la desesperanza y digo, pucha, ¿cómo por preferir yo comprar una legumbre chilena y no canadiense, en verdad voy a lograr que esta cuestión se dé vuelta? Si en la historia de la humanidad siento que como que, y Harari también lo dice, como en su frase final del capítulo, era bien terrible, era como, mientras algunos hacen la historia, el resto labran los campos, era como, sí, pues, ¿cachai? O sea, de cierta forma igual, como que la decisión alimentaria está en este minuto, no sé, en agroindustria o agroempresas gigantes transnacionales. Y yo de verdad creo que la movilización como individual de la educación y de como de compartir y crear redes va a movilizar, pero la pregunta es si es que va a hacerlo lo suficientemente rápido para los cambios que estamos necesitando en este minuto. Como que yo tengo ese debate interno siempre. ¿Cachai? ¿Y cuál es tu postura? ¿Tú crees que sí? ¿O eres más bien Pronóstico. pesimista o más bien optimista?
Depende del día de la semana que me pregunten. Sí. Fluctúa. Pero una de las razones por las que estamos trabajando este tema, y me imagino que están todos más o menos interesados en él, es porque vemos un potencial que otras cosas no tienen. En verdad yo creo que convencer a la gente de que no tome un avión es bien complicado. Bueno, ahora menos. Pero, pero, pero en verdad este es un tema en el cual yo creo que podéis movilizar gente. Y sabéis que yo igual, como, bueno, anoche vi un documental, le comentaba al Pepo por interno, probablemente se lo vamos a compartir más adelante, pero a propósito como de las dietas y también sobre la industria de la carne. Yo ¿Cuál? me situaba hace algunos no muy largos años atrás, yo tengo 29, creo que todavía soy una persona joven, pero me situaba un par de años atrás y no hace muy poco todavía estaba muy metido en la cabeza el tema de que el vegetarianismo o el no comer carne era una cuestión como totalmente absurda. Y hoy día, más allá de las maneras de producir carne alternativa o no, si es que comemos una dieta más basada en legumbres o en vegetales, si es que somos veganos, somos vegetarianos, para mí creo que ese cambio ha sido súper trascendental. Creo que en muy poco tiempo, comparándolo con toda la historia que tenemos detrás, en muy poco tiempo hemos logrado un cambio muy, muy importante en el sentido de hacer conciencia en las dietas que nosotros tenemos. Que evidentemente no me siento también con un optimismo a tope con decir que con esto vamos a cambiar toda la industria de la carne y con esto vamos a cambiar toda la dieta, pero creo que hay ciertas señales que hoy día se están produciendo y que sí me hacen pensar que no de manera tan lenta podríamos empezar a hacer cambios más fuertes. No sé si van a hacer todo lo necesario, evidentemente, eso va a depender de las medidas que nosotros tomemos, pero me da mucho esa reflexión, y no solamente con la industria de la carne, sino que también con otras cuestiones, de cómo hoy día el tema de la alimentación está cada vez más en nuestra conversación, está en la mesa. Disculpen que acaba de entrar mi sobrina de 4 años. Hola. Hola. Cosas de las videoconferencias. Cosas de la videoconferencia. Les cedo la palabra. Ay, yo quería decir una cosa que Dale, José. a mí igual me dio más esperanza que a la Bruna, porque yo como que hay una parte de mí que estaba como esperando que el texto dijera como que efectivamente habíamos caído en pecado, ¿ya? Así como que sí había una esperanza como hace muchos años atrás, como que había algo de mí que igual esperaba encontrar esas respuestas de nuevo, y en realidad siento que no encontré esa respuesta y que fue diferente, y que iba en la línea de que justamente esta flexibilidad, porque claro, antes también no es que no hubieran élites de algún tipo, el punto es que su permanencia en el tiempo al parecer como que no se parecían absolutamente nada a la de hoy, como siento que hoy día esta permanencia y acumulación como constante e infinita la que permite como que estos grupos se hagan cada vez más grandes y poderosos, versus esta flexibilidad la que hacía que, y esto como también con el símil que hacían como estos monumentos que construían que después botaban, como nada era permanente, como esto también pasará, como no estarás por siempre como en la cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? El otro día estuve en una clase online que era como sobre solidarismo y hablaba como también, empezaba a hablar desde los orígenes del ser humano hasta hoy y cómo se fue fortaleciendo como tanto el Estado como el capitalismo, y cómo estos dos, aunque parecieran contrarios a veces, como Estado más grande de izquierda, mucho más capital y más acumulación de derecha, cómo finalmente se necesitaban estas afirmaciones de que clase política y clase económica, élite económica,
en el discurso y quizás no conscientemente se estaban apoyando porque cada una necesitaba que la otra creciera más, y como me hace sentido como con esto de cómo se van solidificando ciertas formas de poder. El Estado necesita para crecer como crecimiento económico y lo asume y ya ha estado en el discurso político, por lo tanto necesita que el capitalismo crezca, pero este también necesita en algunas instancias que el Estado vaya creciendo, y como que esas clases, élites, van requiriendo fortalecerse la una a la otra y como que se van cristalizando en el tiempo. Entonces como que siento que no, bueno, la conclusión de este gallo no era como hay que destruir el Estado y destruir el capitalismo, era cómo tendemos hacia formas de solidarismo, entendiendo cuáles son los vicios de estas, como de este crecimiento infinito. Y todas las formas tenían que ver con una democratización y repartición del poder, digamos, la repartición del capital y la repartición del poder tanto en el Estado como en los partidos políticos que manejan el Estado y en fin, muchas otras cosas, pero sentía que estaba muy relacionado con esto en el sentido de que es como esa distribución de poder la que nos puede ayudar como también a que la cuestión se flexibilice y se vaya soltando un poco, como no bueno, no voy a seguir porque de repente empiezo a hablar en círculos, pero eso. Gracias, José. No sé si alguien más tiene algún comentario. Podríamos ir, yo creo, cerrando ya. Yo al menos revisé mis apuntes y no tengo mucho más que decir con respecto al texto. Podría entrar a discutirlo casi como muy puntilosamente, pero creo que no ven al caso. Les quería, para no olvidarlo, mandarles al chat. Mañana hay un webinar súper interesante. A las, no sé qué hora es exacto, es como a las 15 horas, es a las 4 horas de Ámsterdam, o sea, es en la mañana de acá. Va a estar Rob Wallace, no sé si han escuchado hablar de él, es un biólogo que ha estado un poquito de moda estos últimos días porque él como que ha hablado mucho del nexo entre la industria alimentaria y el coronavirus. Y ahí se pueden ver que como quien está ahí, para no olvidarlo como dato, si es que mañana tienen tiempo, yo creo que va a estar bueno. Además de van a haber muchos agricultores de distintos lados del mundo, de Vía Campesina, que es una organización que si no conocen van a conocer en las siguientes sesiones. Eso. No sé si alguien tiene algún otro comentario con respecto al texto. ¿A qué hora es? Preguntan. Es a las 4 horas de Ámsterdam. En Ámsterdam son 5 horas más que ahora. Entonces, Es a las 10. A las 10. Son 6 horas. 6 horas, eso, ahí está. A las 6 horas. Entonces... Y dura como hasta las 11:30. Sí, se ve interesante, como me había llegado hoy día. Ese es el link del webinar. Sí, ahí está. Yo también tengo una invitación, pero es menos fancy que el webinar. Pepo, lo siento, voy a bajar mucho el nivel. No hay problema. Ya. Que la semana pasada yo hice Patagonia, Patagonia, la marca Patagonia, ¿sí? Está haciendo unas charlas que se llaman charlas en el refugio, que son de distintas cosas. Han invitado como a montañistas a hablar de toma de decisiones en montaña. Esta semana toca uno como de protección como del mar y surfista, y bueno, es como miles de temas. Y la semana pasada me invitaron a mí a hacer una de alimentación, como sustentable. Y era muy así, como un público muy introductorio, así como muy casero de todo, pero igual está, no sé, es como, salió buena igual, y si es que quisieran verla, les puedo dejar el link en el chat, igual. Bacán. De hecho, lo compartimos en el grupo. No sé si alguien después se metió, Pepo. No, yo no pude meterme. A la actividad de la Bruna, pero lo vimos, yo lo vi y lo compartí en el grupo, en nuestro grupo de casa. Pero sería bueno tener ahí el enlace para poder verlo con más tranquilidad. Sí, se los mando. Ahora, es bien introductorio y era como, lo hice desde mi cocina acá en la casa, ¿cachai? O sea, desde mostrar mi Scooby, masa madre y cosas como así muy tips hogareños, pero igual como es liviano. Déjenme rescatar el link y se los Bacán, bacán. Oye, preguntan por ahí cuándo es la próxima sesión. La fecha exacta es el 12 de mayo.
12 de mayo, sí. Sí, y ahí vamos a partir. Lo más probable es que le mandemos los textos, yo creo, de aquí a la próxima semana. Y eso, y ahí ojalá tal vez podamos mandar al menos un poquito más de proyección de qué va a ser el curso en las siguientes sesiones, como con algo más de bibliografía. Y eso, en verdad les agradezco mucho que hayan estado, no solamente porque nos interesa como organización que estas cosas funcionen, sino también porque personalmente me hizo muy bien. Yo un par de cosas también, aprovechando las invitaciones, yo también les voy a dejar un enlace acá. El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMIS, está dando unos cursos online de manera gratuita sobre sistemas alimentarios y están bien interesantes. Son una serie como de 6 cursos aproximadamente, así que les dejo el enlace ahí por si a alguien le interesa inscribirse. Van a partir prontamente. Y también, como decía Pepo, uno, como lo mencionábamos al principio, yo ahora les voy a dejar en el chat mi teléfono, por si alguien quiere sumarse, si está interesado, vamos a hacer este grupo de WhatsApp, en el sentido de que vamos a tener una comunicación más fluida y compartir lecturas, documentos, actividades que estén relacionadas con el grupo de lectura, para que sea de manera como más dinámica y lúdica esta relación con ustedes, ¿ya? Les voy a dejar mi teléfono ahora, ¿ya? Y lo otro es, lo tenía en la punta de la lengua, se me fue. Bueno, recordarles que el sábado tenemos una actividad de casa en la cual la Gaby y yo vamos a brevemente exponer sobre 2 ideas, conceptos, que son el Green New Deal, en mi caso, y la renta básica universal, en el caso de la Gaby. Pero la idea es tener un espacio como este, más de conversación que de gran exposición sesuda, porque son temas que tienen muchas más preguntas que respuestas. Es el sábado a las 5 de la tarde, y están súper invitados, eso. Si es que les interesa también. ¿Pero es un formato como este o es como un webinar como es? Es un webinar, pero va a ser en Zoom y va a ser, digamos, con un formato en el cual vamos a tener un cierto nivel de interacción. No va a ser como una gran exposición, digamos. Yo y la Gaby creo que vamos a exponer cada uno como 15 minutos, 10 minutos, no más que eso. Ah, ya. Y la idea es obviamente propiciar más discusiones sobre posibles escenarios post-crisis o desde la crisis socioambiental que estamos viviendo. Sí, y también para complementar un poco esa invitación, que la idea es, más que hablar de ciertas políticas o temas, como dijo el Pepo, es que podamos pensar un poco como las preguntas y las posibilidades que se han abierto con la crisis del COVID-19 más allá del plazo corto, ¿verdad? Porque sentimos que toda esta discusión como política y también ambiental han estado muy limitada al corto plazo y queremos abrir un espacio más reflexivo y crítico que piense en el mediano plazo, en el largo plazo. Y entonces esta es una primera sesión de una serie de sesiones que queremos hacer donde vayamos explorando distintas preguntas que creemos que se han abierto en este contexto. Así que esa es la invitación más grande. Ojalá verles a todos allá. Y también, si es que nos pueden ayudar con la difusión, tenemos un Twitter y tenemos un Instagram. Entonces ahí toda la semana y prácticamente todos los días vamos subiendo alguna cosita. Ya subimos algo del evento para el sábado, y también están los enlaces por si quieren escuchar los podcasts. Así que si nos pueden ayudar también con eso, sería genial. Así también logramos congregar más gente. Y una cosa antes de terminar, antes de darle la palabra al Pepo, estaba pensando en mi cabeza brevemente. ¿Les tinca si nos tomamos una foto? Yo puedo hacer un pantallazo y así lo podemos compartir en nuestras redes sociales. ¿Sí? Simplemente le pediría a la... Sí, pucha, mi cámara está mala, pero sí saca. A la cámara de la Fran está mala. Podemos Sí, editarla. la mía está mala. Sí, démosle, saquemos. Le mando una foto. Perfecto. Sí. Ya. Yo les voy a decir cuando se haga el pantallazo. 1, 2 y 3. Listo. Que hagan posar a través de un streaming. Todos Sí. guapos.
Oye, nuevamente muchas gracias a todos. Fue un agrado. Espero que para ustedes no haya sido terrible. De ahí para arriba todo bien. Y espero seguir aprendiendo de ustedes. Nos vemos en un mes más. Y nada, pues cualquier comentario también súper abierto. Así que creen que hay algún texto interesante que leer, también nosotros aquí solo facilitamos. Que les vaya muy bien. Eso. Adiós. Gracias, que estén bien. Chau, chau. Estuvo buena. Chao, que estén muy bien. Ya se Chao, pasaron. chao. Gracias. Chao.